Bienvenidos a En Voz Alta. Literatura en sintonía. Hola a todos, bienvenidos otra vez a En Voz Alta, su programa de literatura favorito en Unisabana Radio. ¿Cómo están todos? Bien. Bien, creo. ¿Qué más, César? ¿Cómo va? Bien, bien. Hoy pues vamos a tener un tema súper interesante, pero antes que nada quiero dar saludo a la mesa de trabajo, el soldado que está a mi derecha. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, César? Cabo, ¿qué tal? Martínez, por ¿Cómo está, favor. Cabo? Bueno, y yo ya que interrumpí, hola César, ¿cómo está? ¿Cómo me le va? Yo muy bien, y Hoy estoy de vamos a particular buen humor, sí. Vamos a tratar un tema que además es muy feliz, muy alegre, eufórico. Sí. Vamos a tratar Estamos un felices. francés o un argelino que se llama Albert Camus. Camus, como le dicen muchos. Yo creo que la primera vaina es saber cómo se le dice realmente a Albert Camus. Albert Camus, Albert Camus. ¿Quién me saca esa duda? Y, ¿Camus? Camus, sí. Albert Albert Camus. y pues... Yo él lo nació- conocí viendo Caballeros del Zodíaco, básicamente. ¿Qué? ¿En serio? Por Camus de Acuario, ¿no? Bueno, chiste geek. Sigan ahí. No, pues no chiste geek, no, o sea, es chiste de los Caballeros del Zodíaco que, o sea, bueno, aunque claro, yo, debe ser porque soy muy joven, pero yo no vi nunca los Caballeros del Yo Zodíaco. tampoco. No, es que en mi casa no había parabólica y eso era lo que pasaba en el canal peruano, pero... El canal peruano. Claro, había No nos parabólica, detengamos en pero eso. señal peruana sí llegaba. Sí, claro. No las nacionales, no había caracol, pero peruanos. Había canal peruano. Pero peruanos sí llegaban. No, yo veía a los Simpsons, mis papás les gustaba bastante ver a los Simpsons. Son chéveres los Simpsons. Bueno, antes de empezar con el tema, queremos recordar las redes sociales en Twitter, @voz en sintonía. Facebook en voz alta e Instagram En voz alta. con 2 Es. Bueno, ya sabemos de qué vamos a hablar, de Albert Camus y de qué libro de Albert Camus. Con el extranjero, pero empecemos El con lo que extranjero. decía usted, César, lo que me gustaba esa pregunta que está proponiendo para empezar, plantéela. Bueno, antes de empezar, quería hacerles una pregunta que de pronto nos va a guiar mucho en la discusión que vamos a tener hoy, y es, ¿qué es lo que nos impide actuar de manera destructiva en el mundo? ¿Qué cree, soldado? Yo creo que como que cada uno tiene una cierta base de lineamientos que hace que sopesemos bien lo que vamos a hacer, más por la causa y el efecto, como una cierta autocensura, no sé, un autodetenimiento, y es como lo que Estoy de acuerdo. evita que hagamos algo. Yo creo que la diferencia entre una persona loca y una persona que está cuerda es que el cuerdo no hace lo que se le ocurre, el loco sí. No soy psiquiatra, yo qué sé, no soy científico, pero Es Pero, un aforismo lindo. creo que lo que nos detiene realmente a actuar de manera destructiva es que necesitamos a la sociedad. Claro, cuando uno no es consciente de que necesita a la sociedad o cuando la sociedad le tiene más miedo a uno de lo que uno puede destruir, bueno, entonces ahí se puede destruir de manera libre. Por ejemplo, los gringos no tuvieron ningún problema en asesinar a todos los habitantes de 2 ciudades japonesas. No tuvieron ningún problema. Y vietnamitas y Bueno, coreanas. Bueno, es por poner dos Larga lista. ejemplos. Es poner dos ejemplos. Actuaron de manera destructiva, aun cuando hoy en día, por ejemplo, necesitamos un montón de la industria japonesa. Eh, aún con esas actuaron de manera destructiva. ¿Por qué? ¿Por qué no se detuvieron? Bueno, pues porque la recompensa de actuar de manera destructiva era mucho menor, mucho mayor al castigo por actuar de manera destructiva. Es más, el castigo fue 0. Exactamente, sí. Sí, es verdad. Entonces, en realidad es un tema de ¿cómo es que se llama esto? Costo-beneficio. Yo no actúo frecuentemente de manera destructiva con la sociedad porque necesito la sociedad, porque la sociedad es consciente de eso y además la sociedad me va a compeler constantemente a actuar a favor de ella. No de manera destructiva, sino constructiva. Pero cuando ese beneficio desaparece y se vuelve más beneficioso actuar de manera destructiva, actúa de manera destructiva. Piénselo, por ejemplo, en un apocalipsis zombie. Tan pronto parece desaparecer las instituciones y la fuerza vinculante del Estado, la gente actúa de manera destructiva inmediatamente. Porque desaparece la recompensa. Ahí creo que el único problema de eso sería que estamos planteándonos un hombre muy animal, un hombre muy que actúa según le conviene y creo que también hay varios factores que hay que tener en cuenta el ser humano al actuar.
Pero para responder otra vez la pregunta y terminar de redondear la idea, ¿qué nos hace no destruir a la sociedad? Bueno, pues porque queremos que haya sociedad. Queremos que haya sociedad. Bueno, eh, quería empezar el programa con esta pregunta porque realmente, primero, tiene mucho que ver Bastante, de hecho. con, con el tema que nos ocupa hoy, el extranjero. Y segundo, porque es un tema realmente fascinante, si me lo permiten, que me ha tenido como pensando mucho, porque en cierto sentido sí estoy de acuerdo con ustedes cuando ustedes dicen como, o bueno, cuando Andrés dice, listo, es beneficioso actuar de esta forma y por lo tanto actúa de esta forma. Cuando deje de ser beneficioso actuar de esta forma, dejo de actuar de esta forma. Punto. Obviamente, pues eso sería una reducción muy burda del ser humano y pues hay otros elementos, pero vamos a entrar a ver la propuesta que nos tiene Albert Camus sobre qué hace que el hombre en últimas tome ese paso para convertirse en una persona destructiva, que no le importa nada. Yo creo que un poco antes de entrar a hablar de la novela en sí, del argumento de la trama y pues de lo que plantea, hay que decir que El extranjero está considerado una de las mejores novelas de la historia. No solo de la historia, Le Monde, el periódico francés, la colocó como la mejor novela francesa que se ha escrito hasta el momento. No sé qué piensen ustedes, a mí me gustó bastante, es un libro que lo cambia a uno. Yo no soy muy amigo de la literatura francesa, pero por lo que he leído, y eso es raro, y ¿no? Sí, No no, sé. es... No sé, porque por ejemplo, a mí sí me gustan muchos latinoamericanos que tuvieron una influencia francesa innegable, pero no me gusta mucho la literatura francesa, precisamente porque es muy grandilocuente. No sé, leí Piel de Zapa de este señor que se llama... ¿Se acuerdan? ¿Quién escribió Piel de Zapa? Un realista. Era realismo, eso es lo que él hacía. Ah, Balzac. Balzac. Leí Piel de Zapa, leí Los Miserables. Y sí me parece que es un ritmo muy lento, muy estilo Dostoyevsky, que se demora 4 años para que el personaje tome una decisión o para presentar a un personaje que no va a ser realmente importante en la historia. Entonces es como, a ver, señor, por favor avance, porque a veces creo que ceden muchísimo por la forma. Pero bueno, esta es una crítica literaria un poquito metida con calzador aquí. Pero no, se siente, se siente. De la novela, a ver, tampoco es que ya no la he leído, no he sido muy acercado a la obra de Camus, pero de lo que he leído del guión y demás, me gusta porque la veo chévere, la veo bien construida, la veo sobre todo muy, como decíamos ahorita antes de entrar al programa, César, coloquial. Coloquial, sí. Sí, El no, lenguaje que utiliza, Camus, sí. Camus no se busca un lenguaje demasiado rebuscado, valga la redundancia, pero en la obra es un poco, es amistosa a la hora de leerse. Luego, las reflexiones son bastante profundas, Claro. pero el lenguaje como tal no tira a confundir y es corta, es una obra de, pues, si un lector se afana, en una tarde la saca. Sí, yo de hecho leí por ahí como una reseña que decía como es una de esas obras que uno lo compulsan a uno leerlo de una sola sentada. Sí, no, es bien factible eso, pero la cosa es, bueno, leamos El extranjero en una sola sentada, pero ¿qué entiendo del extranjero leyéndolo en una sola sentada? Es una obra Oh, que requiere sí. reflexión, eso no- Incluso ameritaría una segunda leerla, lectura, yo sí, creo. 2 veces, incluso. De las Em, mejores obras. sí, o sea, Sí, sí, de las de hecho mejores estoy de obras. acuerdo en cierto sentido con el hecho de decir que sí, es una obra muy importante, pero ¿por qué razón? O sea, esa es mi pregunta, ¿por qué razón la gente le ha dado tanta importancia a esta obra? Averigüémoslo. Averigüémoslo, debería, sí, cuando lo leamos y de pronto lo discutamos un poco más, vamos a averiguar un poco por qué la gente está tan entranzada por esta obra y por este autor tan interesante. Entonces vamos a empezar con la sección de lectura. ¿Comprende usted, señor Mersault? Me dijo. No se trata de que yo sea malo, pero soy rápido. Y el otro me dijo, baja del tranvía si eres hombre. Yo le dije, vamos, quédate tranquilo. Me dijo que yo no era hombre. Entonces bajé y le dije, basta. Es, me- es mejor es mejor o te rompo la cara.
O te rompo. Me contestó, ¿con qué? Entonces le pegué, se cayó. Yo iba a levantarlo, entonces me tiró unos puntapiés desde el suelo. Entonces le di un rodillazo y dos taconazos. Tenía la cara llena de sangre. Le pregunté si tenía bastante. Me dijo, sí. Durante todo ese tiempo, sin test, arreglaba el vendaje. Yo estaba sentado en la cama. Me dijo, Usted ve que no lo busque. Usted ve que no lo busqué. Él se metió conmigo. era verdad y lo reconocí. Entonces me declaró que precisamente quería pedirme un consejo con motivo de ese asunto. Que yo era un hombre que conocía mi vida, que podía ayudarlo y que inmediatamente sería mi camarada. No dije nada y me preguntó otra vez si quería ser su camarada. Dije que me era indiferente y pareció quedar contento. Sacó una morcilla, la cocinó en el sartén y colocó vasos, platos, cubiertos y 2 botellas de vino. Todo en silencio. Luego nos instalamos. Mientras comíamos comenzó a contarme la historia. Al principio vacilaba un poco. Conocí a una señora, para decir verdad, era mi amante. El hombre con quien se había peleado era el hermano de esa mujer. Me dijo que la habían mantenido. No contesté nada y sin embargo se apresuró a añadir que sabía lo que se decía en el barrio, pero que tenía su conciencia limpia y que era guarda almacén. Pero volviendo a mi historia, Me dijo, me di cuenta de que me engañaba. Le daba lo necesario para vivir, pagaba el alquiler de la habitación y le daba 20 francos por día de alimento. 300 francos por la pieza, 600 francos por el alimento, un par de medias de vez en cuando. Esto sumaba 1000 francos y la señora no trabajaba. Pero decía que era poco, que no le alcanzaba con lo que le daba. Sin embargo, yo le decía, ¿por qué trabajas mediodía? ¿Por qué no trabajas mediodía? Me ayudarías con todas las cosas chicas. Este mes te he comprado un conjunto. Te pago 20 francos por día. Te pago el alquiler y tú lo que haces es tomar café por las tardes con tus amigas. Tú les das el café y el azúcar, yo te doy el dinero. Me he portado bien contigo y tú me correspondes mal. Pero no trabajaba. Decía que no le alcanzaba y así me di cuenta de que me había engañado. me contó entonces que le había encontrado un billete de lotería en el bolso sin que ella pudiera explicarle cómo lo había comprado. Poco después encontró en casa de ella unas papeletas del Monte de Piedad, prueba de que había empeñado 2 pulseras. Hasta ahí él ignoraba la existencia de las pulseras. Vi bien claro que me engañaba, entonces la dejé. Pero antes le di una paliza y le canté las verdades. Le dije que todo lo que quería era divertirse. Usted comprende, señor Mesot. Yo le dije, ¿no ves que la gente está celosa de la felicidad que te doy? Más tarde te darás cuenta de la felicidad que tenías. Le había pegado hasta hacerla sangrar. Antes no le pegaba, la golpeaba, pero con ternura, por así decir. Ella gritaba un poco. Yo cerraba las persianas y todo concluía como siempre, pero ahora era serio. Y para mí, no la he castigado bastante. Me explicó que por eso necesitaba un consejo. Se interrumpió para arreglar la mecha de la lámpara que carbonizaba. Yo continuaba escuchándole. Había bebido casi 1 litro de vino y me ardían las sienes. Como no me quedaban más cigarrillos, fumaba los de Raimundo. Los últimos tranvías pasaban y llevaban consigo los ruidos ahora lejanos del barrio. Raimundo continuó. Le fastidiaba sentir todavía deseos de hacer el coito con ella. Pero quería castigarla. Primero había pensado llevarla a un hotel y llamar a las costumbres para provocar un escándalo y hacerla fichar como prostituta. Luego se había dirigido a los amigos que tenía en el ambiente, pero no se les había ocurrido nada. Y para eso no valía la pena hacer del ambiente, como me lo hacía notar Raimundo. Se lo había dicho, y ellos entonces le propusieron marcarla. Pero no era eso lo que él quería. Iba a reflexionar, pero antes deseaba preguntarme algo. Por otra parte, antes de preguntármelo, quería saber qué opinaba de la historia. Respondí que no opinaba nada, pero que era interesante. Me preguntó si creía que él le había engañado, y a mí me parecía, por cierto, que la había engañado. Me preguntó si encontraba que se le debía castigar y qué haría yo en su lugar. Le dije que era difícil saber, pero comprendí que quería castigarla. Bebí todavía un poco de vino, encendió un cigarrillo y me descubrió su idea. Quería escribir una carta con patadas y al mismo tiempo cosas para hacerla arrepentir. Después, cuando regresara, se acostaría con ella y, justo en el momento de acabar, le escupiría en la cara y la echaría a la calle. Me pareció que, en efecto, de ese modo quedaría castigada, pero Raimundo me dijo que no se sentía capaz de escribir la carta adecuada y que había pensado en mí para redactarla. Como no dijera nada, me preguntó si me molestaría hacerlo enseguida y respondí que no. Bueno, yo creo que sí hay una palabra para definir un poco la literatura de Camus y un poco el extranjero viene siendo indiferencia. Totalmente es lo que se siente, lo que vive el protagonista, el señor Mersol. Y es una sensación de que nada le importa.
Nada. El tipo en un determinado momento del libro, perdón por el spoiler, mata a un árabe. El tipo mata a un árabe, pues, de ahí la canción de The Cure. No le importa. Lo mata como si nada. Es como, sí, lo maté. No sé qué opina usted, Ok. César. Entonces a esto podemos decir que a eso se refiere el título del extranjero. Exactamente. El extranjero se refiere a sentirse alguien ajeno a su Propia vida. sociedad. No, como un poco más a la sociedad. No sé. Yo diría, al entorno. yo sí diría que es justo decir que a su propia vida, porque la indiferencia lo permea todo. O sea, me parece excelente esa descripción, esa palabra, indiferencia. Así siempre se ha descrito al extranjero y el tema principal del extranjero, indiferencia. Y por eso empecé el programa con esta pregunta. ¿Qué hace que las personas actúen de forma destructiva? Camus nos da una especie de solución o una especie de respuesta a esa pregunta, y es: muchas veces la gente lo hace es por indiferencia, pero Estaba pensando en responder exactamente lo contrario, que no actuamos de manera destructiva, precisamente porque nos importan las cosas. Sí, o sea, la indiferencia es lo que marca la pauta y pues las conductas del señor Merceau. Al final, ya cuando, otro spoiler, al señor Merceau lo van a ejecutar por haber matado al árabe, él se pone a pensar y reflexiona en su celda que de una u otra manera no importa si se muere ese día o si se muere el día siguiente, que el mundo sigue, que inevitablemente se va a tener que morir. Y eso es como, siento yo, que el centro de la filosofía del extranjero, como que todo, absolutamente todo, no importa qué pase, da igual. Es una filosofía problemática, pero creo que Camino se queda con ese aspecto reduccionista de decir como, bueno, la gente hace ese tipo de cosas porque las cosas no le importan. O sea, termina siendo una persona que no tiene expectativas de nada, sino que sencillamente se deja llevar por las circunstancias del momento, y de ahí por qué mata al árabe y por qué se deja ejecutar y por qué todas las cosas que suceden, porque realmente a él no le importa. Pero creo que Camus lo que hace, y sobre todo con el fragmento que acabamos de leer, es darnos un contraste directo entre una persona que hace cosas terribles por pasión y otra que hace cosas terribles sencillamente porque no le importa nada. Entonces, él, de hecho, en esta parte él se convierte en cómplice Sí. de Raimundo, Pues, como lo llama la versión española. Dice que no le importa. Exacto. Entonces le dice como, hermano, a mí no me importa que usted haga lo que haya hecho, a mí sí me parece que ya lo engañó usted. Y más adelante nos damos cuenta de que él sirve como cómplice al momento de decir como, sí, es que él la había engañado en un episodio de abuso doméstico en el que cogen a Raimundo. Entonces Raimundo va a la comisaría a declarar, y Merceau le sirve como testigo de que no era sin provocar el asalto doméstico, sino que él era básicamente una víctima de las circunstancias. Entonces, básicamente, uno es porque es por pura pasión que se comporta como se comporta, y el otro es por pura indiferencia, se deja llevar por la maldad del otro. Entonces, me parece súper interesante esa dicotomía, porque Camus no se queda solo con su punto de vista de decir como las personas son terribles por el hecho de que no les importa nada, o las personas pueden llegar a ser terribles por el hecho de que no les importa nada, sino porque también las pasiones son algo que actúa mucho en el ser humano y que lo lleva a hacer ese tipo de cosas, como abusar a su amante. Creo que en la este pregunta caso sería, y esa pregunta es bien interesante, porque ahora se menciona, claro, uno actúa mal por pasión, otro actúa mal porque no siente ninguna, y se deja llevar por la maldad del otro. Y mi pregunta es la siguiente: ¿por indiferencia puedo yo actuar también bien? por indiferencia, diría yo. Es decir, así como él se dejó llevar por la maldad de uno, ¿se podría dejar llevar por la bondad de otro? Yo creo que ese tema también lo explora un poco con... Sí, hay una parte en la que creo que, de hecho, creo que el tipo mata al árabe es porque el árabe estaba insultando, si no estoy mal, a Raimundo. Tenía un problema con Raimundo y la novia. Sí, de hecho, el problema es que Raimundo pelea contra el árabe porque el árabe, no recuerdo exactamente qué era lo que le había hecho el árabe a Raimundo, pero él lo hiere con un cuchillo. Sí. Y casi de una forma psicópata y sin pensarlo, Merceau coge un revólver que era de Raimundo, y Raimundo le dice:
voy a ir a matar a este man. El man le dice como, no, deme ese revólver a mí. Y sin premeditarlo ni nada le pega un tiro. Así como, porque sí, porque se le dio la gana. Ok, pero entonces no está haciendo el bien ahí tampoco. No, realmente yo creo que Pero hay esa- que eso superar no la vale. dicotomía de bueno y malo. Realmente el tipo actúa haciendo lo que quiere. O sea, no... Pero, sí, o sea, a lo que voy, ¿será que supera la dicotomía porque no le importe? O sea, el hecho de yo decir no me interesa si Dios existe o no, ¿significa que hayamos superado la pregunta? No, o sea, No me interesa si existe bien o mal, ya superamos el bien y el mal. y de hecho, a eso no iba mi reflexión, me distraje un poco en el momento de describir la escena del árabe, sino que hay otros momentos en los que él también actúa de cierto modo por así decirlo, por compasión hacia otro de sus vecinos. Raimundo es uno de sus vecinos. Es un anciano que se dueño llama del perro. Salamano, sí. Salamano, si no estoy mal. El dueño de un perro sarnoso que lo pierde al perro sarnoso. O sea, ese dueño maltrata al perro, lo tiene lleno de sarna, lo que sea. Y un día lo pierde y esta persona como que se siente muy triste al momento de perder al perro. Ahí Meursault también actúa, entre comillas, de forma buena, pero como Como que intenta consolarlo, si no estoy mal. Sí, de esa misma forma, con indiferencia, porque se deja llevar por esos ¿cómo se diría? Por esas circunstancias que lo rodean. Y por eso es que es tan interesante ver que por indiferencia, así como lo dice Andrés, por indiferencia se puede llegar a un extremo de maldad, como sería matar a una persona, o incluso a una bondad, diría yo, involuntaria. No sé, es que no sé, esa es mi pregunta, porque creo que al final, creo que en realidad no existe bondad voluntaria. Es complicado. Es decir, si a mi pasión es matar perros y voy por la calle matando los perros de las demás personas y un día, por las circunstancias de la vida, mato un perro que estaba enfermo y, por decirlo así, le practico una eutanasia, por decirlo de alguna manera, ¿hice el bien? En realidad, pareciera que el elemento de voluntariedad es requisito para hacer el bien. Que una persona que es indiferente, que es extranjera en su propia vida, le es imposible el bien. Y según esta reflexión, si la propuesta de Camus fuera, que no lo sé, que todas las personas al final podemos ser en cierta medida extranjeros, todas las personas somos en cierta medida incapaces del bien. Es complicado. ¿Qué les parece mi reflexión? Es O me- profundo, o o sea, me puse sí, es muy- una pregunta bastante válida. Yo creo que un poco más para entender la reflexión de Camus, hay que entender el contexto en el que se crea el extranjero. Es Albert Camus después, si no estoy mal, de la Segunda Guerra Mundial, en un panorama donde toda Europa estaba sumida en una desesperanza tremenda. Recordemos ¿Después y de la además segunda, dijiste? sí, las influencias pues de toda la corriente alemana del nihilismo, de Nietzsche y de Schopenhauer, le pegaron fuerte a Camus. Camus lo identifica mucha gente como un discípulo de Schopenhauer. No directamente, pero sí como por sus reflexiones filosóficas. Sí, o sea, están muy sumidos en la corriente del existencialismo filosófico. Pero, o sea, es una corriente específica del existencialismo filosófico, diría el existencialismo ateo. Porque de hecho, eso es un elemento que también es de la. Bastante. Sobre todo de la historia del extranjero, y es que Meursault inicia la historia cuando se muere su madre y tiene una reflexión desde el principio que uno le hace notar que es una persona que no cree en Dios, que le es indiferente la idea de Dios, e incluso al final tiene una conversación con un capellán y le dice, a mí no me interesa. Le pregunta como, ¿usted cree en Dios o cree que hay algo? Y me dice como, a mí eso me trae sin cuidado. Y el capellán se rehúsa a creerle. Es como, pero ¿por qué? O sea, ¿Cómo es posible? ¿cómo es posible que usted nunca se haya preguntado por Dios? Y eso es exactamente el contexto en el que está permeado la idea, la corriente filosófica por la que se va Camus. Y es, ¿por qué me tiene que interesar a mí si existe Dios o no existe? Claro, creo que ese elemento del ateísmo es un elemento bastante importante. Por ejemplo, Pombo también tiene poemas bastante nihilistas. La diferencia con Pombo es que es muy interesante. Como él cree en Dios, es católico,
Entonces él dice, listo, la vida es una basura, es horrible, me importa un carajo lo que pase con la vida. El problema es que después de la vida viene la supervida. Y yo puedo en esa vida, en esa supervida, ganarme el cielo o el infierno. Si quiero el cielo, necesito actuar bien en esta vida que es solo sufrimiento y solamente malagradecida. Claro, eso implica una angustia, la angustia de saber que tiene que a huevo vivir bien la vida mortal para conseguir el cielo, pero no tiene otra salida más que sentarse, llorar eso y seguir comportándose bien. Si tú quitas el elemento de Dios, del existencialismo, obviamente le quitas todo sentido a la vida. Ya el sufrimiento no lo tienes, o el sufrimiento o la contrariedad de estar vivo, lo que te pone en la posición de extranjero, sino no te lo tienes que aguantar porque vas a ir al cielo, sino de manera injustificada. Te lo tienes que aguantar porque pasó. Y claro, eso significa, obviamente, pues mátate. Pero no lo hagan, muchachos. No lo hagan, sí. No sigan los consejos de Andrés. Por eso es que ese pensamiento me parece Es tremendamente peligroso peligroso porque al final va a terminar contradiciendo la naturaleza humana. El hombre en la naturaleza, los animales en la naturaleza no tienden a suicidarse, ni aun cuando están enfermos. Bueno, las células sí, pero en general los animales no tienden a suicidarse. Bueno, yo creo que aquí hay que hacer una ligera corrección. El extranjero no se publicó después de la guerra, se publicó en plena guerra. Fue en el 42 la primera edición. Con razón. ¿Sabe qué? Que ese sentimiento de desesperanza de los primeros años de la guerra, claro, nosotros desde aquí estamos diciendo como, nada, pero Hitler perdió. En el 1942, mucha gente creía que Hitler se iba a tomar el mundo. Es más, Stefan Zweig, El caso de Zweig es gran escritor austriaco, si no estoy mal. Es austriaco judío, se escapó a Brasil antes de que Hitler lo atrapara. Sí, En 1942 o 43 juraba que Hitler iba a ganar la guerra y se pegó un tiro con su esposa. Sí, Stefan Zweig y la esposa se suicidaron el mismo día, diciendo como hemos vivido una vida bastante hermosa, pero vemos que todo se está yendo al carajo, entonces dejemos hasta acá para llevarnos un buen recuerdo. Claro, ellos toman la acción que evoca el extranjero. Es decir, ¿qué sentimiento, más allá de una profunda indiferencia sobre tu propia vida, te puede llevar al suicidio? Es que, bueno, el suicidio es una decisión bastante interesante. Y común entre los escritores, para más piedra. No sé, creo que común entre los... Cierto grupo, ¿no? Tampoco. Entre cierto grupo. Pues, Andrés Quezos se suicidó, pero porque era un niño inmaduro. Sí, por ejemplo, Hemingway se suicidó básicamente era porque estaba muy enfermo y el tipo ya no aguantaba, el cuerpo no le daba para más. Yo creo que para aclarar un poco el punto de vista de César, y es una cosa que me parece supremamente importante al hablar del extranjero, es el inicio, las primeras palabras, el primer párrafo, si me permiten, Sí, voy a leerlo sí. para entender un poco mejor pues lo que plantea Camille. Hoy ha muerto mamá, o quizá ayer, no lo sé. Recibió un telegrama del asilo, falleció su madre, entierro mañana, sentidas condolencias. Pero no quiere decir nada, quizá haya sido ayer. Pues, no está en vano considerado como uno de los mejores comienzos de novelas en toda la literatura universal. Retrata esa palabra, la indiferencia. Se muere la mamá del señor Melzó y a Melzó no le importa. Desde el primer momento. Fuera del choque emocional que genera la pérdida. Me encanta que la carta evoca a esas notas que le mandan a los niños en las guarderías, en los cuadernos para pues hablar con los papás. Sí. Entonces dice como, traer colores mañana. Entonces en este caso, entierro mañana. Por favor, venga. Vestido de negro, por favor. Yo creo que eso se retrata muy bien en el día. Hoy murió mamá, o quizá fue ayer. El tipo no le importa. A Merzo no le importa cuando murió su madre. No le importa que murió su madre. Siento yo que ve el velorio, o pues el entierro, la sepultura, como un trámite, no como lo trascendental que puede resultar llegar a perder la mamá. No sé qué piensen ustedes. Claro, creo que aquí y creo que eso es algo que he venido pensando. Creo que aquí podemos romper y pensar que hay dos formas de ver esa tragedia de estar vivo. Una es esa de la indiferencia y la otra es angustiarse. Porque pensándolo bien, Pombo sufre con la vida. Emerson no. Pombo sufre con la idea de la muerte, sobre todo porque no ha llegado, como esta señora Santa Teresa del Niño Jesús. Y tan alta vida espero que muero porque no muero. Desean la muerte, les preocupan estos asuntos.
este hombre ha llegado a un punto de desagrado tal que ni siquiera le interesa. O sea, no voy a suicidarme, no porque no tenga las agallas, no porque no quiera, sino porque no me importa. Me da lo mismo. No sé, yo de pronto César me corregirá, pero creo que en general los diálogos de Merso no están enfocados a futuro, la mayoría son hablando en presente. Sí, Eso tiene de hecho, Como que no planea, simplemente vive y ya. Claro, exacto. O sea, como que las situaciones se le presentan y, bueno, pasó esto, no me importa, soy indiferente, realmente no es que me llame mucho la atención y responde como por inercia. Pero Eso está chistoso porque en determinado momento de la novela Merso consigue novia y, sí, bueno, chévere. y la novia se quiere casar con él, le dice como, ay, ¿quieres casarte conmigo? El man, sí, ¿por qué no? Es como, hombre, ¿qué pasó aquí? O sea, lo que normalmente a las personas les daría como algo para pensar, él es como, sí, eso pasa, como que sucede. Y me parece, quería enfocar la discusión por un lado, y es que me parece interesante. Hay un punto de la novela que dice, o sea, sí, tiene que ver con eso que estábamos hablando, que era la indiferencia de estar vivo o no estar vivo, y es una parte en la que creo que Camus se equivoca en su apreciación, y es que él piensa que si uno como que tiene desprecio por la vida o no le importa nada, uno va a estar neutro. Uno consigue como un punto de estar neutro en su vida y no le pasa nada de ahí en adelante, entonces por lo tanto uno puede ser feliz. Me parece que está tan equivocado que, o sea, de hecho incluso hay personas que piensan que este tipo de literatura está permeada por ser absurda, porque el hecho es que cuando uno pierde ese significado de la vida, no significa que uno ya sea feliz y que pueda hacer lo que se le da la gana, sino que hay cosas que a uno le pasan que uno lo mantiene en sufrimiento. Por ejemplo, una persona normal diría, se me murió mi mamá. Eso me hace sufrir. Una persona normal gritaría y lloraría moco tendido. Exacto. El señor Merso simplemente toma un tren. Sí, dice como, voy a ir allá al entierro de mi mamá, la voy a enterrar y después vuelvo a trabajar, que de hecho eso es lo que hace, vuelve a trabajo. Eso es tan irreal que es como raya en la ridiculez para probar un punto. De Ok. cierta forma, un poco se siente la influencia de Camus, no sé, Andrés me dirá, que es como el que sabe un poco más el tema, en la repercusión al nadaísmo colombiano, que usted un poco maneja el tema. ¿Qué opina? No sé, no lo veo tan claro. Bueno, establezcamos una idea de filosofía nadaísta para no poner a la gente aquí pues perdida, sin tener idea. Los nadaístas fueron unos manes en Colombia que se les ocurrió que estaban hartos de hacer literatura y decidieron que la mejor forma de remediar eso era hacer literatura. Entonces hacen mucha literatura muy buena, que lo que busca, más que el desinterés y el descontrol, es generar en las personas un impacto por ser muy disruptiva. Ni siquiera con un objetivo, es decir, los nadaístas no querían lograr nada, ser nadaísta y antinadaísta es lo mismo. No existe un antinadaísmo porque el nadaísmo no busca nada. De hecho, es como creer en el nadaísmo significa ya no ser nadaísta porque está creyendo en algo. Es que es algo, básicamente, tú haz lo que se te dé la gana, sin ningún objetivo y sin razón, y estamos bien. Esa más o menos fue la filosofía nadaísta, estuvo muy llamada a decaer. Al final Gonzalo Arango se volvió católico y se murió en un accidente de tránsito. Igual que Camus, ¿no? Camus murió en un accidente de tránsito. Sí. Entonces, Curiosamente, un poco absurdo, pero bueno. pero no hay una indiferencia, porque sí hay una intención de causar impacto en el lector. Me tomo un poco por sorpresa, pero voy a buscar en este momento el manifiesto nadaísta al Homo Sapiens, porque creo que retrata muy bien cuáles son las intenciones de este movimiento, y creo que contrastan con la idea de indiferencia. Sí hay un increíble desconsuelo y una desilusión enorme con respecto del mundo, pero esta desilusión no les produce indiferencia, sino que les produce ganas de romperlo todo. Y esto es una interacción con el mundo, es decir, concienzudamente quieren romperlo todo. ¿Sabe a qué me recuerda más? Al anarquismo de Bakunin. Vamos a destruir toda la sociedad y seguramente después quedará algo mejor. ¿Qué? No tenemos ni idea.
¿Cómo? Tampoco sabemos, pero primero vamos a destruirlo todo, incluso a nosotros mismos. Por eso se llaman a ellos mismos no escritores y dicen que no escriben literatura. Mire, en vista de que nadie hace nada, en vista de que todo sigue peor, en vista de que ya truenan los regimientos atómicos, en vista de que estamos hartos de hacer literatura, en vista de que Dios se durmió a la sombra del manzano del paraíso, en vista de que el diablo se durmió sobre sus adormideras, en vista de que la historia es un mito sanguinario, en vista de que el famoso espíritu moderno apesta intestinos rotos, en vista de todos, los nadaístas resolvemos decir basta a estas sublimes porquerías. Declarar cesante el mito de la inteligencia y llevar a su casa, a su conciencia, un átomo de locura, de duda, una bomba de desesperación salvadora para que usted despierte o en caso contrario, reviente. Claro, empieza genial. Luego empieza a decir cómo odian todo y cómo nada les satisface. Pero creo que es lo complicado de diferenciar entre estos dos sentimientos. No me importa, no me gusta. Claro, y creo que a veces no, como que no nos queda muy claro. Por ejemplo, cuando alguien dice no me interesa si Dios existe o no, un agnosticismo de toda la vida. Uno lo asimila inmediatamente a que él está predispuesto a no creer en nada. No tiene por qué ser así, simplemente no le importa, no se quiere sentar a pensar en eso, le parece estúpido saberlo si sí o no, le parece que no le va ni le viene. Y a los nadaístas no les pasa esto, los nadaístas buscan una respuesta, buscan romper. No es que no les interese, es que no les gusta. Y como no les gusta, van a acabar con todo, así no se cree nada. Es decir, no buscan crear nada de las cenizas, no buscan hacer una nueva literatura, buscan que la literatura que hay ahora se acabe. Si mal no entiendo, sería como decir, hombre, yo no puedo afirmar que a mí no me importa nada, porque eso sería una manifestación de que por lo menos me importa decir eso. Y creo que queda claro porque estoy seguro de que este hombre Massad nunca declara abiertamente al mundo, no me importas. Oh, qué poco interés me produce el mundo. No realmente. No, ni siquiera se pone a pensar en eso. No, es la construcción de lo que él dice y lo que él hace. No, es que así se construyen los personajes. Es indiferente. No es una crítica. A lo que voy es dándole la razón a César y a usted, y nos damos la razón aquí entre todos y nadie sale herido. Una caja de eco, muchachos. Pero, y es precisamente eso. Si a mí no me interesa, ni siquiera voy a hacer un comentario sobre eso. No, simplemente vive y ya. Y creo que los nadaístas se sientan a pensar el vivir. Tanto se sientan a pensar el vivir que en un momento Gonzalo Arango dice: oiga, estoy pensándolo mal, me debería volver católico. Incluso fue tan grave las repercusiones de esto que los nadaístas hicieron una estatua de él en Cali y la quemaron. ¿Ah, sí? En el Puente Ortiz quemaron una estatua de Gonzalo Arango cuando se volvió católico. Pero eso quiere decir, nos importa tanto. Nos que importa queremos, tanto que queremos vivir así. Es decir, hemos creado una nueva forma de vida. El nadaísmo termina volviéndose lo que él dice que va a destruir. Por eso el nadaísmo. Y no por eso es contradictorio, porque precisamente el nadaísmo admite desde un principio estar en contra de nosotros o a favor de nosotros es lo mismo, porque no somos nada. Nadaísmo. Incluso, ¿sabe qué es gracioso? Por ejemplo, a Andrés Caicedo, que lo hemos mencionado también en este programa, lo echaban de los barrios nadaístas. O sea, los más relegados por la sociedad, las personas que no eran nada y no les importaba, entre comillas, nada y que lo querían destruir todo, no admitían a Andrés Caicedo en sus bares. Lo más curioso es que si uno fuera intelectualmente honesto con ese tipo de pensamientos, lo dejarían caminar por ahí. Es como, sí. O sea, usted realmente no nos amenaza porque nosotros no somos nada. Entonces, algo no amenaza a nada. No hay nada que discutir. Yo hago lo mío. No le gusta. Like, a mí tampoco me gusta. Exactamente. Tome 1000. Sí, literal, no hay. Pero sí ven que se logra diferenciar entre ambas indiferencias. Es decir, el nadaísta odia el mundo y pues obviamente quiere destruirlo, pero precisamente quiere destruirlo. Massad no quiere destruir nada. El mundo está mal, pues que siga mal. Sí, no es... Yo creo que volvemos a lo que yo digo. Pareciera que las cosas están ordenadas anteriormente al hombre, de tal manera que están ordenadas mal. Es decir, que la naturaleza es en sí misma injusta y en consecuencia un acto de justicia requiere ser un acto necesariamente voluntario. No se puede hacer algo bueno, algo justo, sino es a través de la voluntad. La indiferencia no lleva al bien. Y creo que está bien expresado porque en todo lo que hemos revisado a la obra realmente no hemos visto una verdadera acción buena, benévola,
Porque claro, matar a un árabe no es algo bueno. Eso es un poco racista. Sí, no, George Bush piensa lo contrario, pero, pero bueno, El son único. cosas de geopolítica. Sí, sabe que también me parece muy interesante un elemento que utiliza el autor ya para el final de la obra, y es, yo les había comentado que hay una parte en la que él básicamente llega un capellán a su celda a Tratar de convencerlo a tratar de de convencerlo confesarse. de que se confiese, que Dios existe, de que le dé sentido a su vida. Qué conveniente, ¿no? No es que sea un capellán, ¿cómo es que se llama esto? Un plot device para explicar un tema religioso. No, para nada. No, para nada. Pero, o sea, no es al azar, porque lo que hace básicamente, lo que hace básicamente el capellán es, o sea, logra su propósito de que el man se confiese, pero él no es la confesión que él espera. Lo que dice al final Meursault es lo que estamos discutiendo, es como, mire, a mí no me importa nada, que todo se vaya a donde se tenga que ir, déjeme en paz, no me moleste más, pero haciendo eso da una manifestación de su inconformismo y de su molestia y de su rabia en contra de esa persona que lo está molestando porque quiere que crea en Dios. Es como lo está molestando, le está diciendo, pero oiga, usted tiene que creer en algo, usted tiene que creer en Dios, usted tiene que creer en la bondad, en la maldad, lo que sea. Y él se molesta tanto que lo agarra, lo Así sacude lo y le dice, ahorca. déjeme en paz, lárguese, yo me quiero morir. Y después de eso se siente completamente tranquilo y feliz. Bueno, pero entonces ahí hay una acción positiva, es decir, no está quedándose indiferente ante una situación. Que es lo más curioso. Claro, y eso me parece muy interesante porque supongamos por un momento que la religión es buena y en consecuencia, pues es que la gente usualmente, bueno, digamos, hoy en día es políticamente correcto no tener nada que ver con la religión por alguna razón. Entonces, como con todos los villanos de Marvel, por razones, por motivos, la religión es mala. Entonces, supongamos por un momento que es buena y que ahora lo que le está rechazando es realizar un acto bueno. Es decir, su indiferencia lo lleva a ignorar la bondad en el mundo, a ignorar la bondad posible en sus acciones, y su indiferencia lo lleva a mantenerse en un status quo de maldad. Esto refuerza pues lo que estábamos diciendo al principio, la naturaleza en sí misma es injusta y buscar el bien requiere de una acción, es decir, no se puede nunca decir que una persona es buena si no busca activamente la concreción del bien. Bosh, miren, aquí Ahí explotando sí, cerebros. explotando cerebros. Eso conecta directamente con la pregunta que hice al principio. ¿Qué es lo que nos impide ser malos? O sea, si no tienes un sistema o bueno, esto es lo que pienso, no sé qué piensen ustedes al respecto y me pueden decir su opinión. Si uno no tiene un sistema que realmente inhiba esa capacidad de maldad de la persona, es decir, si uno es indiferente, uno termina haciendo lo que sea. Mejor dicho, no actuamos de manera destructiva porque nos importa. Exacto. Yo Exacto. creo que más bien un poco dimensionar razones. los efectos que tendría eso en nuestro futuro temprano. Precisamente por eso nos importa. Si eliminamos el factor de voy a bombardear Japón, no, pero es que son personas, no me importa. Ah, bueno, no hay problema. Está bien. Voy a meter judíos en campos de concentración y hacer jabón con ellos. No, pero eso está mal porque es que son judíos, no me importa. Entonces puedes hacerlo. En cambio, tú no puedes decir, no, voy a sacrificarme por esta otra persona porque la reconozco, vale más. Tú no puedes responder, o sea, si me entiendes, tú no Porque puedes... no te importa no. lo suficiente para hacer eso. Es que ¿sí ven? No tiene sentido lógico hacer el silogismo de algo bueno poniendo el no me importa. Pareciera ser que lo normal, lo fácil, lo correcto, y esto es y eso es algo que nota incluso este hombre Pombo en su poema de las horas de las tinieblas. El bien es tremendamente fácil. El bien es tremendamente, el mal es tremendamente, el mal es tremendamente conseguible, es decir, yo no necesito hacer esfuerzo para conseguir el mal. Es lo que para conseguir el bien necesito hacer un esfuerzo enorme, y por aquí estoy buscando la parte del poema en la que él precisamente dice: ¿por qué revestiste de placer al pecado? ¿Por qué lo bueno es tan difícil de conseguir? ¿Por qué amar a todas las personas, como dice Jesús, es tan extremadamente complicado y requiere tanta fuerza de voluntad? Y lo malo es tan fácil.
yo para hacer algo malo simplemente tengo que, por ejemplo, si yo paso por el frente del celador al salir de la universidad y no lo saludo, estoy haciendo algo malo. Claro, es algo mal educado. No necesito hacer un esfuerzo para hacer eso. En cambio, para saludarlo necesito reconocerlo como persona, reconocer que vale la pena saludarlo y saludarlo. Es muy fácil, yo puedo, sin quererlo, yendo y viniendo a la universidad sin proponérmelo, ser una persona terrible durante todo el día. Sí, o sea, realmente quiero ya, para ir concluyendo, yo creo que estos programas nos ayudan mucho a todos a entender muchas cosas que de pronto uno no entiende en la primera leída. Entonces, digamos, por eso... Entonces, Yo voy a aplicar la de Camus a mi promedio. Cami, ¿Cómo, Cami? ¿Cómo Por tiene el ejemplo, promedio? No me importa. no me importa. Exactamente. Luego llega mi querido El problema asesor es- de éxito académico y dice, a mí sí me importa. el único problema es que no te importe implica necesariamente que te vaya mal. Exactamente. Ahí está la conclusión. Es que lo estaba pensando justo. Claro, el Joker en Batman dice, para ser un villano solo se necesita tener un mal día. No, ni siquiera. Solo necesitas que no te importe. Sí, que no te importe. Bueno, con eso estamos cerrando esta discusión sobre el extranjero, moralidad, importancia de las cosas, supongo. El valor. Indiferencia. Y Valor sobre de todo las el valor cosas. que no tienen. que me gustó que no andáramos en una justificación de por qué las cosas en efecto no tienen valor. Porque bueno... Uy, no, aquí nos hubiéramos quedado una Alto hora. ahí. Aquí nos hubiéramos quedado Quieto, sargento, quieto. todo el tiempo discutiendo sobre terminología, lo que sea. ¿Dónde está tu honor? Bueno, Eh, antes de salir, de que nos dejen de escuchar, queremos recordar otra vez las redes sociales, @voz en sintonía en Twitter, Facebook en voz alta y en voz alta, en Instagram, con 2 Es, no lo olviden, 2 Bueno. Es. Y Hasta recordarles que eso sí nos importa, que nos sigan. eso por sí favor, nos síganos. importa. Escúchenos, quiérannos, denos cariño. Hasta la próxima.